Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que una vez más nos reunimos para alabar a nuestro bendito Señor. Como dice su palabra, alaben al Señor porque Él es bueno. Canten alabanzas a su nombre, pues eso es placentero. Como hijos de Dios, a nosotros nos regocija mucho el poder alabar a nuestro Señor, porque a través de los cantos nosotros estamos expresando nuestro agradecimiento, nuestro amor hacia aquel que nos dio la vida, hacia aquel que nos dio todo, que es la única razón por la cual hoy nosotros estamos acá. Así que te invito en esta mañana a que juntos alabemos el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, la salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, la salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Alabamos a nuestro bendito Señor, porque sabemos que cuando Él empieza a orar, no hay nada ni nadie que lo detenga, porque nuestro Dios es imparable y para Él no hay nada imposible. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos.
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Así es. Él es el quien pelea por nosotros, como Él mismo lo dice en su palabra. Él siempre va adelante nuestro, protegiéndonos y ayudándonos de cualquier peligro que nos acecha. Él ha prometido estar siempre a nuestro lado para defendernos. Promesa del Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará
Él abre caminos donde no lo hay. Así que yo te animo en esta mañana a que pongas toda tu confianza en Él. Hay cosas que en esta vida nos atemorizan. Hay cosas en esta vida que nos hacen sentir que estamos desprotegidos. Pero quiero decirte en esta mañana que el Señor, Él es tu refugio. Dice su palabra, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es tu refugio y ven a reposar en Él. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Él es tu refugio, Él es nuestro refugio, porque solamente Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, refúgiate en el Señor, porque Él es tu amigo más fiel. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, así que el Señor te bendiga. Buen día, hermanos. Buen día, amigos. Después de alabar al Señor, tenemos este tiempo para mirar en la palabra del Señor qué es lo que vamos por hoy a reflexionar. El tema para esta mañana sería bienaventurados en la crisis de fe. Bienaventurados en la crisis de fe. Hay un texto que está en Mateo capítulo 11, versículo 6. Dice así: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Una vez más, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Estas son palabras del Señor Jesús después de tener la visita de los discípulos del profeta Juan el Bautista. Hace algunas horas atrás charlaba con una amiga de años, y que me comentaba de la situación anímica en que ella estaba pasando, y me decía: en estos días de pandemia, en estos días de convulsión mundial, llegué por un momento a deprimirme y a sentir mucho miedo frente a todo esto que está sucediendo, como producto de una impotencia que siento al no saber de qué manera enfrentar y mucho menos resolver esta situación que nos está agobiando a todos. Frente a estas situaciones límites que se viven,
como seres humanos, alguna vez nos preguntamos, y son preguntas que van mucho más allá de lo que es nuestra situación, porque empezamos a pensar incluso en otras personas. Ya no se trata solamente de nosotros. Y preguntas que surgen como estas: ¿por qué permite Dios que suframos? En el caso de aquellos que son creyentes, dicen, ¿por qué permite Dios que los justos sufran? ¿O por qué no responde Dios a nuestras súplicas de sanar? ¿Por qué Dios no nos recompensa con un mejor pasar económico, por ejemplo, para poder enfrentar mucho mejor esta situación? Sobre todo si yo asisto a los cultos, a las iglesias, normalmente, con fidelidad. ¿Por qué Dios no nos soluciona el asunto laboral que en este momento está trayendo muchas dificultades a un sinnúmero de personas? O cambiando en otra dirección, ¿por qué no soluciona mi situación familiar que estoy viviendo? O mi situación conyugal. O tal vez hay algún otro tema más en donde nos preguntamos por qué Dios no hace, no soluciona, no le da lugar a una solución definitiva a todo esto. Son interrogantes, interrogantes que se hace siempre las personas cuando encuentran momentos que les sacude de una manera tal que llegan a la impotencia. Un hombre en los días de Jesús también se hizo algunas preguntas parecidas. Su nombre es Juan el Bautista, un profeta de Dios. Ahora, es admirable la actitud del profeta Juan. Juan tiene un problema con Jesús. Juan el profeta tiene un problema con Jesús. Sí, ¿me escuchas bien? Tiene un problema con Jesús. Pero ¿qué hace Juan ahora? Juan se dirige a él de una manera más directa de lo que puede hacerlo, dado que él está en la cárcel. Y en vez de quedarse en la cárcel murmurando o criticándolo, más bien él toma una decisión y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús algo muy importante para él. Juan tenía un problema con Jesús, digo esto porque por un momento llegó a preguntarse si este Jesús al cual yo un día lo sumergí en las aguas del bautismo es el Mesías que estamos esperando. Juan había tenido una experiencia enorme al tener cerca a Jesús. Mientras bautizaba a Jesús, dice que él vio que el cielo se abría y desde arriba venía una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Juan había visto sobre la persona de Jesús descender el Espíritu, al Espíritu Santo. Pero después de esta experiencia, pasaron los días, los meses, y sucede algo. Juan, como todo el pueblo judío, tenía expectativas mesiánicas. ¿Y cuál era esa expectativa mesiánica de Juan en particular, del profeta? Observemos los conceptos que manejaba el profeta. Juan apura a la gente con sus prédicas llamando al arrepentimiento, porque Juan entiende de que hay algo que apremia, que es ya, vamos, arrepiéntanse. Mateo registra precisamente una de sus prédicas, muy corta, resumiendo el mensaje del profeta, y le dice a la gente el profeta, y Mateo lo registra en el capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que se va a acercar, se ha acercado. Juan está apurando. Vamos, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado.
Era uno de los conceptos que Juan manejaba y le animaba a la gente, vamos, apúrense, el reino de los cielos ya está aquí. Por lo tanto, arrepiéntanse todos los que quieran ser parte de este reino. ¿Qué otra cosa más vemos? Juan esperaba a un Mesías de fuego y azufre, vamos a decir así. Es decir, un Mesías que arrasa con el enemigo. El mismo capítulo 3, versículo 10, también registra las palabras de este profeta y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice, por esta razón, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso les digo, arrepiéntanse, es lo que estaba diciendo. En el versículo 12 dice algo parecido. Y utilizando una especie de metáfora, de una figura de retórica, dice así, su aventador del Mesías está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Por eso les digo, arrepiéntanse ya. Juan manejaba un concepto de que el Mesías era un Mesías aguerrido, un Mesías que iba a arrasar con el enemigo. Así que vamos, si con ustedes, que son el pueblo, necesitan arrepentirse, con el enemigo va a ser mucho más feroz. Tenemos aquí a las puertas nuestra gran libertad soñada. Juan, como cualquier otro judío, tenía ese pensamiento, ese concepto de que el Mesías habría de ser un hombre que venía a libertar políticamente a su pueblo y que el Mesías se sentaría en el trono de David y desde ahí gobernaría. Por supuesto, los planes de Dios son mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. En gran medida, Juan estaba también un poco como diciendo o traduciendo el pensamiento de la gran mayoría, seguramente, de los judíos, de los israelitas de aquel entonces. Esa esperanza mesiánica que venía en pos de la liberación de su pueblo. Esa liberación que los saca victoriosos, como cuando Israel salió de Egipto, victorioso, venciendo finalmente a Egipto, en este caso ahora al Imperio Romano. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esa expectativa mesiánica? Juan la sigue manteniendo y llega un momento en donde enfrenta a Herodes, el rey Herodes, uno de los reyes sanguinarios. Lo enfrenta diciéndole que es un inmoral, haciéndole saber de que él está en pecado, que es un adúltero. Como producto de esto es llevado a la cárcel el profeta. Todo este tiempo que Juan había estado realizando su ministerio, Juan escuchaba también lo que Jesús iba haciendo. ¿Y cuál era la percepción acerca del ministerio de Juan? Porque esto es importante frente a lo que pensaba, a la expectativa que tenía el profeta y qué es lo que percibía el profeta con su desenvolvimiento que tenía el Mesías. Ya el profeta estaba en la cárcel, lo vemos en el capítulo 11 y versículo 2. Al oír Juan, dice, al oír Juan en la cárcel, Juan ya estaba en la cárcel. Los hechos de Cristo, al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Estando en la cárcel, probablemente Juan tenía mucho tiempo para meditar, mucho tiempo para observar y para pensar en cada cosa que el Mesías estaba haciendo. Ese Mesías que él mismo había declarado cuando estaba bautizándolo, o un poco después, declarando que él era el que venía de parte de Dios.
Juan entiende de que hay algo que no encaja aquí. ¿Qué pasa en el profeta? Juan tiene dudas, porque Juan escucha, percibe auditivamente con todos los comentarios que vienen hasta él. Probablemente sus discípulos del profeta vienen a comentarle, y al oír todos los comentarios, él las medita y hay algo que a él no le cierra. Juan tiene dudas, pero quiere saber lo que dirá Jesús frente a la pregunta que él está dispuesto a hacerle. Y por supuesto Juan está dispuesto a escucharlo al mismo Jesús, que afirme o que niegue si él es el quien tenía que venir. Aunque Juan estaba esperando que le dé una afirmación, que le diga algo positivo. Sí, yo soy el Mesías, porque después de todo, el profeta lo había declarado abiertamente, públicamente lo había dicho. En el versículo 3 de este capítulo 11 dice el profeta, esperaremos a otro. Está dando a entender de la duda que tiene, de esa situación que le lleva a él a no entender qué es lo que está pasando y qué es lo que veía, qué es lo que no encajaba en todo lo que iba observando, en todo lo que iba escuchando el profeta. ¿Qué es lo que ve Juan? Jesús no cumple con la imagen de ese Mesías guerrero. Jesús no cumple con la imagen de ese Mesías que va arrasando, sino por el contrario. La expectativa de Juan empieza como a tener ciertas dificultades para encajar. Es como que hay una pieza de rompecabezas que no encuentra un lugar. Este Mesías de la cual se escucha y se está viendo no es el que yo estaba esperando, no es el que yo pensaba. Yo tengo expectativas mesiánicas, pero de un Mesías que viene y arrasa y lleva por delante al enemigo. Este Mesías que estoy escuchando es totalmente opuesto, porque resulta que este Mesías predica bendiciones sobre los pobres en espíritu. Resulta que este Mesías está hablando acerca de que los tímidos son los que hacen la paz. Resulta que este Mesías está hablando de que amen al enemigo. ¿Cómo se entiende? Un Mesías totalmente distinto a lo que Juan esperaba. Este Mesías le dice a sus seguidores, no juzguen a los demás. Estas enseñanzas parecen ser débiles en comparación con las acciones de fuego y azufre que en algún momento el profeta había proclamado, señalando al Mesías que se había acercado. El profeta Juan, en sus predicaciones, no había ahorrado palabras para decir lo que ese Mesías tenía que hacer una vez que su estada fuera real ahí en las tierras en donde vivían los judíos o los israelitas. Estas predicaciones del Mesías eran totalmente opuestas y contrarias a lo que se debería ver en un profeta, en un hombre que venía para liberar a su pueblo. Para colmo, este Mesías de pronto, después de enseñar y de hablar estos sermones bastante débiles, parece ser de un hombre débil de carácter, se aleja de Jerusalén, se va de Jerusalén. Pero no es Jerusalén el centro en donde tiene que reinar, el hogar del templo, el centro de la autoridad religiosa, el centro de la gobernación. Se va más bien este Mesías a hacer su ministerio hacia Galilea. ¿Qué tiene que ver Galilea en todo esto? Esto lo podemos ver cuando Mateo registra que Jesús se va hacia Galilea, capítulo 4, versículo 12. Y como para ponerle la corona a todo esto, Juan se habrá dicho, para colmo yo, su heraldo, estoy en la cárcel. Y parece ser que ni siquiera él se está enterando de que yo estoy en la cárcel. ¿Qué Mesías?
¿qué Mesías es este? ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Cómo el Mesías podía estar lejos de Jerusalén, lugar del trono? ¿Cómo puede dejarme a mí que soy su heraldo? Soy su vocero, soy el que le preparo el camino. Me deja encerrado en la cárcel, no hace nada por mí, no da siquiera una sola palabra acerca de mí. Todo esto iba moviéndose en la cabeza, en el pensamiento del profeta mientras él estaba en la cárcel. Por supuesto, esta mala percepción que tenía el profeta trae crisis en la fe. Esta percepción trae crisis en la fe de este hombre, de este heraldo de Dios. Y digo que es mala porque después la palabra de Dios me dice lo que realmente está pasando. ¿Qué es crisis? Crisis no es otra cosa que es una situación grave y decisiva en el cual se pone en peligro el desarrollo en este caso de la fe. Es un momento en donde se ve en peligro la fe de este hombre. Se siente amenazado, se siente como que va a perder la confianza en ese hombre del cual él declaró, él mismo, el mismo profeta declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que viene detrás mío es más poderoso, había dicho el profeta Juan refiriéndose a Jesús. De pronto no sabe qué creer y qué pensar en relación a Jesús. Se ve en una situación difícil, en una situación grave y decisiva. Parece que lo desborda esta situación que está sucediendo a su alrededor y que no logra entender. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas muchas veces nos llevan a una situación límite también a nosotros? La interrogante del profeta es producto de lo que él percibe, de lo que él ve por encima, de lo que él oye, de lo que él ve. Es un momento en que ve peligrar su fe y hay un total desconcierto frente a lo que ve y lo que está viviendo él. Él está en la cárcel. Un desconcierto total, es como que todo pierde forma. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto? Seguramente se pregunta este hombre. ¿Acaso no soy el profeta de Dios? Muchos de nosotros podríamos decir: ¿acaso no soy un fiel seguidor del Señor? ¿No estoy todo el tiempo siempre sirviéndole al Señor? ¿Cuántas veces no nos habremos cuestionado a ver si hacemos bien con lo que estamos llevando adelante? Esto mismo o parecido nos sucede hoy a nosotros. Mis expectativas muchas veces no son satisfechas por lo que veo. Tengo problemas con Jesús, yo también. En algún momento me hago estas preguntas. Hice bien en hacerme cristiano. En algún momento yo también me hice estas preguntas. ¿Debo seguir creyendo en lo que dice el cristianismo? Es más, ¿le interesa a Jesús mis problemas? Más de una vez me hice esas preguntas porque suele ocurrir que nosotros nos vemos confrontados con situaciones que nos mueven desde nuestras raíces, desde lo más profundo de nuestro ser. Todo el piso se nos mueve. Nosotros no somos diferentes al profeta. Nosotros no somos diferentes al profeta. Somos tan seres humanos, tenemos expectativas y a veces percibimos las cosas conforme se van desarrollando delante nuestro. Y frente a eso que vamos viendo u oyendo, nosotros tenemos dificultades para entender muchas de las cosas de Dios. Mis expectativas muchas veces no se satisfacen. No se satisfacen por lo que estoy viendo, por lo que me está pasando. ¿Cómo es posible? Estoy enfermo, estoy abandonado. Aún aquellos a quien tanto ayudé no están cerca mío. Y decimos: ¿cómo es esto? Hasta Dios se ha olvidado de mí. El profeta pasa una situación muy parecida a lo que nosotros hoy pasamos. Él las pasó.
Y qué bueno que fue registrado en la Biblia esto, porque hoy nos sirve para nosotros meditar. Y entonces aquí viene un asunto. La corrección que hace el Señor Jesús de la percepción que tiene el profeta. La corrección de la percepción del profeta. Lo que percibe el profeta no es lo que realmente Dios quiere que este hombre así lo considere como cierto. Y entonces el Señor Jesús empieza a trabajar en él. Entonces veamos ahora la corrección de esa percepción que tiene el profeta. Los versículos 4 y 5 nos manifiesta lo que el profeta ve. El profeta está viendo algo que a él está creando un problema muy profundo, muy grave. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús en principio no muestra molestia ni falta de voluntad frente a la crisis que se ve en el heraldo de Dios. Jesús no muestra para nada molestia alguna, ni siquiera falta de voluntad para contestarle a Juan frente a su pregunta. Recordemos que había mandado a preguntar al Señor y le había dicho a sus discípulos, por favor, pregúntenle, esperaremos a otro. Y el Señor le dice así a los discípulos del profeta, id y haced saber a Juan lo siguiente. Es decir, Jesús no está gritando, Jesús no está malhumorado, Jesús no levanta la voz como quien diciendo hasta cuándo con este hombre, sino con una tranquilidad y con una serenidad va a dar respuesta a un hombre que está totalmente devastado frente a la duda que está viviendo, frente a un tiempo y un momento de crisis como producto de no entender algunas cosas de lo que tienen que ver con los planes de Dios. Por eso decimos que aquí el Señor empieza a corregir la percepción del profeta. Y lo que hace el Señor Jesús lo que hace es mostrarle cosas muy importantes, con tranquilidad, con paciencia. La respuesta de Jesús para los discípulos de Juan el Bautista es, dile a Juan que la profecía acerca del Mesías se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Jesús quería asegurarle a Juan y a sus discípulos que él era el Mesías. Pero también le recordó que su poder sería presentado principalmente por medio de actos humildes de servicio. Es decir, vayan ustedes y comuníquenle a Juan lo que ahora ven. Le dice el Señor a esos emisarios, vayan ustedes, lleven ustedes estas cosas que ustedes van a ver y estas palabras que voy a decir. Quiero que ustedes sepan de que yo voy a mostrar mi poder presentando actos humildes, pero actos humildes de servicio, satisfaciendo necesidades individuales y no en presentaciones espectaculares o liberación política como ustedes están pensando. Quiero que entiendan, le dice el Señor, al mostrarles todo lo que iba a hacer. La historia de la iglesia hoy y de siempre demuestra que esta es una de las lecciones más difíciles que nos toca aprender. De que el Señor siempre nos va a mostrar a nosotros algo que para nosotros hasta ahora es contradictorio. Nosotros a veces estamos pensando de que Dios se tiene que manifestar de una manera como cuando viene un trueno o un rayo y hace toda una especie de presentación luminosa y rimbombante. Cuanto a veces queremos que Dios nos hable a nosotros, estamos esperando de que Dios hable a través de un trueno o qué sé yo, de una voz audible por ahí y que no hay otra manera de que Dios pueda hablar. De ahí que muchas veces escuchamos decir a muchos, Dios me habló, Dios me dijo.
Pero ¿qué quieren decir con eso? Y el Señor más bien con sencillez, con humildad, se presenta frente a aquellos que tienen la duda de que si Él es el Mesías. A estos emisarios del profeta, Jesús les da una respuesta sencilla, concreta, mostrándoles con amor y con paciencia de que Él es el Mesías. Y la iglesia hoy tiene que entender también de que el Señor no está en aquello que seguramente nosotros esperamos como algo espectacular, como algo que tal vez hace mucho movimiento, que lo puede hacer el Señor, lo podría hacer, pero sería un espectáculo más. El Señor actúa muchas veces de una manera sencilla, de una manera tan dulce y tan amante, en donde Él se presenta como para que a solas podamos nosotros entender muchas de las cosas que Él nos quiere comunicar. Entonces, corrigiendo esta percepción, el Señor Jesús le lleva a los emisarios y le dice: vengan ustedes y díganle esto a Juan. Y respondiendo Jesús le dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y las que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Ahora, lo que estaba haciendo Jesús es: vamos, les voy a llevar a ustedes para que vean lo que realmente profetizó el profeta Isaías hace 600, 700 años atrás y que se está cumpliendo hoy. Dice otro de los evangelios que en ese momento el Señor Jesús empezó a sanar a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, y a los pobres se les anunciaba el evangelio, como dice. Por eso es que aquí Mateo utiliza dos términos: oigan lo que yo les digo, pero al mismo tiempo también vean lo que estoy haciendo. Vean lo que estoy haciendo, porque en ese momento el Señor empezó a darle vista a los ciegos, a que los cojos anden, los leprosos sean limpiados. O sea que ellos tuvieron en ese momento una enseñanza y un mensaje, que estos emisarios tuvieron un mensaje audible, pero también al mismo tiempo visual. Pero aquí hay una cosa interesante: les lleva a las escrituras, porque con esto el Señor Jesús le estaba diciendo a esa gente, esto es lo que decía Isaías. Isaías lo tiene registrado precisamente en su libro, en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Ahí lo tiene registrado. Esta descripción que hace Jesús, lo que Jesús estaba haciendo es recitar lo que decía Isaías acerca del Mesías. Y ahora Jesús lo ponía en práctica, todos esos anuncios proféticos de Isaías. Por eso le dice: oigan lo que dice el texto de Isaías, pero vean cómo lo voy ejecutando. Escuchen ustedes lo que dice Isaías con respecto al Mesías y vean ahora, vean ustedes lo que como Mesías estoy haciendo. Esta es la forma como el Mesías tenía que manifestarse: humilde, sencillo, atendiendo las necesidades particulares, atendiendo a los necesitados, atendiendo al pobre, atendiendo al desvalido, atendiendo a los desplazados, atendiendo a aquellos que eran marginados como los leprosos. El Señor Jesús está diciéndoles: su perspectiva tiene que ser corregida, tiene que ser corregida esa perspectiva que tienen ustedes acerca del Mesías. La multitud te está pidiendo junto con Juan el Bautista: Jesús, ¿por qué no haces algo? Si sos el Mesías. Jesús le responde con actos humildes, humildes y laboriosos, como cuando entra a Jerusalén montado en un asno, con una humildad, no como los grandes generales victoriosos en sus caballos, entrando por la puerta principal de la ciudad. Jesús entra humilde, manso, victorioso, pero montado en un pollino.
montado en un asno, atendiendo a las necesidades de aquellos que estaban en ese momento sufriendo, aquellos que le dan cabida en su corazón, aquellos que quieren escuchar su mensaje de buenas noticias o ese mensaje del Evangelio. Este Mesías no es lo que vos ves superficialmente. Este Mesías no ha venido para dar soluciones espectaculares, que lo podría hacer, claro que sí, pero no es el asunto. Se armaría un circo tal vez detrás de todo eso. Lo que el Señor quiere es atender a la persona en sí, en particular. Él está mirándote a vos en particular, donde quiera que estés. Jesús está atento a lo que te pasa. Jesús va en particular a tratar contigo en manera personal. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere atender tu necesidad. Jesús quiere darte las buenas noticias de salvación, de vida eterna. El Mesías está cumpliendo con lo que había sido escrito acerca de él en los libros de los profetas. La palabra es la única que tiene la verdad, la palabra de Dios. Por eso es que Jesús lo lleva al libro de Isaías y le dice: miren ustedes, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Esto es lo que decía Isaías. Y no entiendan mal lo que dice mi palabra. Aquí no se trataba de que Dios había dado un mensaje mal. Aquí se trata de que cómo ellos percibían, cómo creían, cómo se habían hecho la imagen acerca de lo que sería el Mesías. El problema no estaba en la palabra, el problema estaba en cómo ellos querían, cómo Juan y muchos de los paisanos de Juan, judíos, israelitas, cómo entendían lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que ellos creían que lo que tenía que hacer el Mesías? Y yo quiero decirte una cosa. Por eso es que Jesús lo lleva a la palabra. Fíjense bien lo que dice la palabra, le dice el Señor Jesús a estos emisarios del profeta. No se equivoquen, que tu percepción no se desvíe, pero que no se desvíe de la palabra. La palabra está bien dada, la palabra se cumple, pero hay que entenderla bien lo que dice. No hay que hacerle decir a lo que la palabra no dice en realidad. Y este es un problema tremendo. Muchas veces nosotros queremos que la palabra diga lo que nosotros queremos. Y saben que el Señor dice también a través del profeta Isaías que el Señor mira mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Pero por otro lado, este pasaje de Isaías, al cual el Señor Jesús los dirige a los discípulos del profeta, es un pasaje enormemente sustancioso, diríamos. Dios mismo hablándole a estos emisarios. Jesús les menciona a propósito ese pasaje para decirles algo importante. Les está hablando Dios mismo. Porque cuando leemos el pasaje de Isaías, encontramos algo muy generoso de parte de Dios. Frente a nuestras crisis, Dios mismo está cerca hablándonos para manifestarnos sus propósitos. Nos habla muy de cerca y nos sigue hablando todo el tiempo. ¿Para qué? Para seguir confiando en Él. Isaías registra lo que Jesús, el Dios mismo, había hablado de una manera contundente para demostrarle al profeta de que debería sacarse esa percepción que tenía con relación a esa mala percepción y más bien debería mirar con los ojos puestos en la palabra. Miren lo que dice el profeta Isaías en ese capítulo 35, versículos 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis.
Toma nota ahora. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y sigue diciendo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Este es el versículo que menciona Jesús cuando le dice a los emisarios, oigan y vean. Pero el versículo 4 dice, he aquí aquellos que están con el corazón apocado, aquellos que están con el corazón dominados por el miedo, que se han achicado frente a los temores que les está invadiendo. He aquí que vuestro Dios viene. Jesús estaba diciendo en otras palabras, yo he venido, yo el Dios que fue profetizado por Isaías, he venido y te estoy hablando, que estoy cumpliendo con la promesa que le di a ustedes a través de Isaías y a través de los otros profetas. Qué tremenda palabra del Señor. Qué tremenda palabra de Dios. Luego de este momento, seguramente impactante para la vida de Juan, porque es más que probable que este hombre recordó el pasaje que menciona el Señor Jesús cuando los emisarios le entregan, probablemente se puso a pensar, es Dios mismo. ¿Por qué dudé? ¿Por qué tuve conflicto dentro de mí? El problema no es Dios, el problema soy yo. Probablemente haya sido su reflexión de este hombre de Dios allí en la cárcel. Porque luego de este momento ya no vemos al profeta quejarse. Seguramente que obtuvo seguridad en el Dios hombre que estaba delante de él. El cumplimiento de lo que decía Isaías en el capítulo 35 estaba cumpliéndose. Dios no había fallado, Dios estaba cumpliendo su palabra, Dios estaba dando lugar a que su profecía se cumpla. Ahora le decía más bien a Juan, vos que tienes el corazón lleno de conflictos, de dudas, que te sientes como que te está devorando el temor y el miedo, la duda acerca de mí, ahora te digo, aquí estoy, he venido. Ya estoy aquí, yo soy Dios mismo y estoy aquí para salvarte. Es probable que todo esto era el mensaje que comprendió el profeta, porque Jesús les envió a decir esto a los emisarios de Juan el Bautista. Por eso es que el Señor Jesús en este mismo discurso va a decir acerca de Juan, entre los nacidos de mujer, el mayor de todos es Juan. Y señala que Juan es más que profeta. Juan es más que profeta. Jesús no habla mal del profeta Juan el Bautista. Jesús sabía que estaba hablando de un gran hombre de Dios, pero como gran hombre de Dios, también tenía sus conflictos, tenía sus crisis, tenía sus momentos de duda, tenía su momento en donde quería gritar y decir, ¿por qué no entiendo lo que me está pasando? Quiero ir concluyendo con esto. Jesús termina diciendo esta última parte en el versículo 6 de este acontecimiento. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, le dice a todos sus seguidores. Seguramente que también estaba refiriéndose a Juan en ese momento. Juan, eres bienaventurado porque no encuentras tropiezo en mí. Dicho de otra manera, eres bendecido, Juan, porque no abandonas la fe.
Claro que necesitabas que yo te ayude a fortalecer. Claro que necesitas que yo te ayude a que vos tengas nuevas fuerzas para seguir en el camino. Como todo ser humano, Jesús, lleno de amor, le da respuesta a la necesidad de crisis que tiene el profeta. Bendito sea nuestro Dios. Cierto predicador dijo con relación a este versículo 6, que esta es la bienaventuranza del no ofendido. Y qué bueno, esta es una bienaventuranza del no ofendido. Juan era un hombre que no se sentía ofendido porque no podía entender lo que estaba pasando con su vida. Y más aún, cuando Jesús tomó su necesidad de aclaración frente a sus dudas. Jesús sabía que el enfoque de su ministerio era ofensivo para muchos. Jesús sabía de que su ministerio no agradaba a muchos por la expectativa que tenía el pueblo judío y muchos hombres como Juan incluso. Todos ellos deseaban liberación política del dominio romano. Se había esperado mucho tiempo. Muchos habían esperado confiando en el Mesías, en ese Mesías libertador, en ese Mesías que políticamente los iba a sacar del yugo romano. Ahora resultaba otra cosa. Como consecuencia se ve esa crisis en este gran hombre de Dios, Juan el Bautista. Él afirma con esa situación que está viviendo, tengo problemas con Jesús, como nosotros hoy seguramente afirmamos. Como Juan, muchos de nosotros estamos seguramente decepcionados de Jesús. Pero quiero decirte en esta mañana, Jesús nos va a llevar a la palabra y nos va a mostrar que realmente cuando Él dice algo se cumple. Pueden pasar los cielos, pueden pasar la tierra, pero la palabra del Señor se va a cumplir. La palabra de Dios nunca falla. Por eso dice el Señor, Dios va a bendecir a los que ven lo que yo hago, que aunque no se entienda, no me abandonan, sino que siguen para adelante confiando en mí. La bendición está de parte de Dios para aquellos que no hayan tropiezo en el Mesías. Aun cuando viene en contra de nuestras expectativas, aun cuando nosotros no entendemos frente a lo que nos pasa, lo que nos sucede, si nosotros nos aferramos al Señor, lo que tenemos que hacer es seguir para adelante seguramente, pero para eso necesitamos de la palabra del Señor que nos fortalezca, que nos inunde dentro de nosotros. Y es ella quien nos lleva a que nosotros podamos vencer nuestros tiempos de crisis. Sepamos que Dios no se molesta o se enoja por nuestras crisis en nuestra fe. Él sabe de nuestro proceso. Él sabe que esto es un proceso que tenemos que vivirlo como seres humanos. Revisemos nuestras expectativas a la luz de la palabra de Dios. Sepamos que Dios nos habla con su palabra. Sepamos que Dios está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Como Juan, seremos fortalecidos en nuestra fe si nosotros vamos a la palabra de Dios a encontrar explicación a muchas cosas. Dios no falla, Dios sigue siendo fiel. Un gran predicador en el pasado, llamado Spurgeon, decía, comentando acerca de este versículo 6, bienaventurado el que puede estar en prisión, que puede ser silenciado en su testimonio, que puede parecer desertado o olvidado por su Señor y sin embargo puede dejar fuera toda duda. Juan rápidamente retomó la bienaventuranza y recobró completamente su serenidad. Nosotros, frente a la crisis de fe, no dejemos que la duda nos embargue. El Señor Jesús está dispuesto siempre a darnos las fuerzas cuando necesitamos.
Lo que el Señor quiere es que vayamos a Él, para que Él nos ayude a que nosotros podamos ver en Él lo que realmente Él tiene como propósito para nuestra vida. Este mundo seguirá teniendo muchas dificultades. Como es mundo, seguirá en una vida imperfecta y nos llevará a momentos difíciles en donde exclamaremos angustiados, pero ahí está Jesús, ahí está el Señor nunca nos va a dejar. Esa es la gran esperanza que tiene todo cristiano. Eso es lo que nosotros podemos decir, ahí nos podemos anclar. El profeta Juan no se fue a deambular por ahí, a murmurar, recurrió a Jesús. Vengamos a Jesús, acerquémonos a Jesús, busquemos respuesta en Él, la vamos a encontrar. Jesús no se va a enojar, Jesús no va a dar respuesta frente a nuestras dudas. Él nos va a buscar que fortalecer, porque Él comprende todas nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Si este es tu tiempo de crisis, habla con el Señor, pregúntale a Él en oración, decirle: Señor, todo esto no entiendo, ayúdame, Señor. Dame tu palabra para entenderla, dame un corazón abierto, dame una mente abierta para entender tu palabra, para comprender tus propósitos. Y si no las llego a entender, que mi corazón no se sienta dubitativo. Jesús está al lado tuyo. Jesús no se enoja. Él te abraza con amor. Él va a sacar las dudas de tu corazón. Toma fuerza. Jesús siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Amigo mío, si en esta noche o en esta mañana, perdón, si en esta mañana te sientes abrumado por las cosas que te están pasando, habla con Jesús. Habla con el Señor. Él quiere darte respuestas. Acércate a Él. No te quedes murmurando dentro de ti mismo. Acércate a Jesús. Él está dispuesto a escucharte. Solamente tienes que orar ante Él, conversar con Él, pedirle perdón de tus pecados y pedirle que venga a tu vida a reinar para siempre. Jesús te ama. Si en esta hora necesitas de Jesús, ora junto conmigo. Ora junto conmigo en estas palabras sencillas, que no son más que solamente el ayudarte a que vos puedas tener un acercamiento a Dios. Que cada palabra que pronuncies salga de lo más profundo de tu corazón. El Señor te escucha. Ora junto conmigo. ¿Lo hacemos? Y le decimos a Dios de esta manera: Padre del cielo, en esta hora comprendo que soy pecador. Comprendo que te he ofendido al estar lejos de ti por las situaciones de esta vida. Veo, Señor, que solo no puedo con todos mis problemas. Perdón, Dios mío, de todos mis pecados. Yo he querido resolver todos mis asuntos solo y te pido perdón. Perdón porque no he venido a ti mucho antes. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdón de todos mis pecados. Límpiame de toda transgresión y te ruego que entres a mi vida y te quedes para siempre, porque creo en Jesús, el Dios verdadero. Creo en su muerte en la cruz y en su resurrección. Gracias por ese regalo que me has dado a través de Jesucristo, el pagar la deuda por mí. Gracias. Ahora, Señor, que yo pueda ser un hijo tuyo conforme a tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús, te lo suplico, Dios mío, y acepto a Jesús como mi Señor
y mi Salvador. Amén y amén. Mi querido amigo, si en esta mañana oraste junto con nosotros, te animo a que de alguna forma nos hagas llegar un mensaje a la página de la iglesia. Gustosamente estaremos recibiendo ese mensaje, estaremos orando por vos y por tus necesidades, si quieres vos compartírnosla. Y así nos apoyaremos y nos respaldaremos. Y por alguna otra necesidad que podamos ayudarte, también estaremos dispuestos. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima.